Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Siberio, soy concejal de Cultura y en primer lugar darles la bienvenida. Hoy pues celebramos aquí un acto que es muy interesante y muy importante, ¿no? La recuperación de la memoria y la puesta en valor, ¿no? de la familia de los Alzados, de la cultura vernácula de San Juan de la Rambla, de la comarca, en definitiva. Y traer a la Pinochera, al Festival de la Pinochera a nuestro municipio, pues para nosotros es una puesta en valor, ¿no? de este patrimonio cultural y encantados de colaborar y bueno, nada más, darle la bienvenida y espero que pasemos hoy, seguro que sí, un buen rato en este foro por la música tradicional canaria y también la visualización del documental posteriormente. Muchas gracias. Ay Dios, si me pongo aquí delante de los altavoces, bueno, lo vamos viendo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Y nada, nosotras estamos súper contentas de verles y de estar en este municipio, San Juan de la Rambla, que nos ha acogido siempre. Y nada, queríamos dar las gracias al Ayuntamiento y a Juan, que la verdad es que ha facilitado todo esto y bueno, y a todos los participantes y las participantes, que ha sido un placer. Ayer tuvimos un concierto allí abajo en Santa Cruz y fue un placer escucharlas, y por la familia de los Alzados que nos han abierto también las puertas, y la verdad que ha sido también un honor entrar en los espacios y escuchar esa historia tan importante para el municipio y yo creo que para Canarias también, para la historia de Canarias. Así que nada, con esta pequeña bienvenida, yo quería presentar a David Díaz Reyes, que va a ser la persona que va a moderar este pequeño encuentro, este pequeño foro. Él es licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca, maestro especialista en Educación Musical en la Universidad de La Laguna. Bueno, tiene un gran currículum, pero tiene más de 700 horas de cursos de especialización en los campos de etnomusicología, la musicología, la etnografía, el piano, la didáctica musical y general. También es un investigador que ha hecho un estudio etnográfico del lenguaje silbado en la Isla del Hierro y además también es responsable de los contenidos etnográficos y científicos del documental El lenguaje silbado en la isla de Gran Canaria y El lenguaje silbado en la isla de Tenerife. Autor de numerosos artículos de divulgación relacionados con la etnografía y los lenguajes silbados en los últimos 20 años. Es fundador de la Asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo, y miembro de la Universidad de La Laguna, del Grupo de Investigación, Estudios Sociolingüísticos y Socioculturales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y desde 2021 es alumno del programa de doctorado interuniversitario Territorio y Sociedad, Evolución Histórica de un Espacio Tricontinental, Europa, África y América, con el tema de tesis, documentación histórica y etnográfica del lenguaje silbado en Canarias. Además, es profesor de música de educación secundaria como funcionario de carrera desde 2002. Entonces, hemos elegido a David porque creemos que es una persona ideal para moderar este foro y ya él se va a encargar de presentar al resto de componentes y brevemente nos va a hacer un recorrido, ¿no?, por la historia musical de Canarias, así que les dejo con él. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Bien, bueno, muchas gracias. Lo que no se dijo en el currículo es la vergüenza que me da hablar en público. Por lo demás, como currículo sonó muy bien, pero la verdad que estoy aquí encantadísimo nuevamente que me hayan invitado desde el Festival La Pinochera. El año pasado también moderamos el debate tan constructivo que se hizo en La Esperanza. Este año aquí en San Juan de la Rambla, un sitio maravilloso que no conocíamos, pero bueno, encantadísimo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy, me gustaría pues dar unas pequeñas pinceladas de una visión que tenemos del folclore, o que a lo mejor no tenemos del todo muchas personas. Yo creo que los que estamos aquí supongo que sí, la mayoría, pero que en las islas no se ha vivido tanto, ¿no? Quizás por
Nuestra historia nos ha condenado un poquito a ser, digamos, ignorantes de nuestra realidad. Muchas veces cuando les preguntamos a las personas sobre nuestra música, muchas personas dicen, sí, el folclore de Canarias, Isa Folía es malagueña, y se quedan ahí. Pero los que estamos aquí sabemos que no solo Isa Folía es malagueña. Otras personas pues le dan poca importancia, o no, eso viene todo de fuera, que tampoco es cierto, pero tampoco hay nada malo de que haya venido de fuera, porque lo que viene de fuera también a su vez ha venido de otros lugares, como antes estábamos comentando precisamente. Entonces, estamos aquí para poner en valor nuestra tradición musical, y no solo la tradición musical, sino lo que tenemos en el presente y también la visión futura. Nuestro foro se llama De lo propio a lo universal, precisamente por eso. Esa especie de debate entre tradición y modernidad que vamos a tratar aquí de bien. Nuestra historia musical no comienza realmente con la colonización. La colonización de Canarias, sabemos, la conquista, que acabó precisamente en estos lugares, donde todavía quedaron después de la conquista muchos alzados, y que ha pervivido hasta la actualidad, que les voy a decir precisamente a este público, ¿verdad? Pero nuestra tradición, nuestra historia musical, que viene hasta de la época de los viejos guanches, ha hecho que tenemos un folclore muy antiguo, quizás el más antiguo, que en palabras de Manuel Lorenzo Pereda, que es uno de los investigadores también del folclore musical de Canarias, le llama el folclore más antiguo el folclore de tambor, por decirlo así, por ser, digamos, mayoritario ese instrumento, no en exclusiva. Con esos tajarastes tan antiguos, ¿verdad? O en La Palma, el sirinoque, o el baile del tambor de La Gomera. El mismo Santo Domingo, que aunque hay versiones obviamente con cuerda, pero también es uno de los cantos más antiguos de Canarias que también se ha hecho con tambores. Luego más tarde nos llegó a las islas un folclore europeo, ¿no? Con estas influencias de la península ibérica, y digo península ibérica no de España, porque Portugal influyó muchísimo también en la cultura canaria, en muchos aspectos. No solo de la música, que es lo que estamos hablando, estoy pensando también precisamente en tradiciones marineras, el comercio y muchas de nuestras palabras. Y así nos llegaron las isas, las folías, las malagueñas, las seguidillas. Y luego también Europa en general, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX empieza a llegarnos de zonas de Europa, pues la berlina o la mazurca. Nos han llegado géneros como la polca o el ciote, llamado chotis también en otros lugares. Pero también somos un pueblo de emigración, un pueblo que hemos salido a emigrar, pues en algunos casos a África, en otros casos a Europa, pero sobre todo a América, ¿verdad? Le debe mucho a Canarias el folclore de Cuba y de Puerto Rico también. Todos esos lugares de América también se han impregnado en nuestra cultura, pero nosotros de ellos también, porque es un folclore de ida y vuelta. Y nosotros podemos hablar de un folclore más cercano, como habaneras que tenemos aquí, joropos, y sobre todo el punto cubano, ¿verdad? Que allá llaman punto guajiro, que consideran bastante en Cuba, que tienen mucho que ver con los isleños, ¿no? Con los canarios. Y ahí está nuestro folclore, pues siendo uno de los más ricos del mundo para una población de 2 millones de canarios, y sin embargo, pues a veces despreciados por las instituciones, por el propio pueblo, muchas de las personas, pero por desconocimiento. Desgraciadamente en Canarias tenemos bastante desconocimiento de nuestra propia realidad, siendo el folclore musical uno de nuestros puntos fuertes, que no voy a decir el más fuerte, ni el más importante, ni el más bonito, pero uno de los más importantes es nuestra tradición musical. Ahí siempre la conservamos, incluso en los momentos de tristeza o un poco después de la conquista o de pobreza y tal, la música siempre estaba, quizás por ser una manera de sublimar, ¿no? de sacar nuestro interior, nuestras tristezas, nuestra agonía, nuestras miserias, incluso hasta casos como la emigración. El canario canta al que emigró, el canario canta a la muerte, pero también canta a la alegría. Entonces la música nuestra siempre ha estado rodeándonos, la tenemos que ponerla en valor, y ahora vamos a fomentar un debate donde vamos a ver que nuestro folclore es muy rico, y que al mismo tiempo da paso a que nuevos creadores musicales, como vamos a ver hoy, se puedan inspirar en él para estar totalmente en el siglo XXI. Bueno, sin más, vamos a presentar a las personas que van a estar aquí hoy con nosotros, y les invito a que vayan pasando, ya pueden ir ocupando sus asientos, por favor, y los voy a ir presentando. En primer lugar tenemos a Fajardo. Voy a hablar un poquito de él. José Antonio Fajardo procede de Fuerteventura y reside en Las Palmas de Gran Canaria.
Desde que en 2009 se embarcara por primera vez en una gira por la península, su carrera no ha hecho más que madurar hacia lo intransferible, proyectada a lo largo de varios sencillos y splits, un EP y 3 álbumes, el último de los cuales, Intuición, es del año 2021. Fajardo recurre a una línea creativa que tiene que ver con tocar la guitarra como si fuera un tambor y cantar desde un plano arrimado al trance y a una imaginería propia universal, pero muy vinculada a Canarias, como pudimos comprobar ayer, por cierto. En segundo lugar tenemos a Cristina Maelo. Cristina, pues, es de Tegueste, como buen vino. Es graduada en periodismo por la Universidad de La Laguna y especializada en comunicación y género en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde hace más de 10 años utiliza el arte para comunicar en cada una de las formas en las que le es posible trasladar sus mensajes al mundo. Enraizada en el folclore, experimenta su propio sonido desde las canciones populares hasta referentes más contemporáneos. Sus propuestas artísticas son multidisciplinares, desde la artesanía, pasando por la fanzine, la música, hasta los talleres y formaciones en torno a la creatividad que realiza. Eso sí, todo está inspirado en el territorio atlántico que habita, Canarias. Ha sido ganadora de la Batalla de Polcas de Tejina en 2024, lo recuerdo, y ahora está inmersa en el lanzamiento de su próximo trabajo musical que verá la luz en los próximos meses. También nos acompaña, pues, en general, la parranda de la familia Los Alzados, que la parranda empezó su andadura a partir de la disolución del grupo Los Alzados de Ico de los Trigos, con el fin de continuar su labor de conservación y transmisión de la música tradicional heredada de sus antepasados a las nuevas generaciones, respetando siempre su repertorio, instrumentación y su forma de interpretar los bailes tradicionales. Debe su nombre a que la mayoría de sus componentes son actualmente hijos, nietos y bisnietos de la familia Los Alzados, que habitaban la parte alta del municipio de San Juan de la Rambla. En representación de Los Alzados tenemos a 2 personas. Va a representar Carmen Nieve Luis García, a la que invitamos ya a ocupar un asiento, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, licenciada en Musicología por la Universidad de Oviedo y además con estudios paralelos de la antigua carrera de piano en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife y en el Conservatorio Eduardo Martínez Torner de Oviedo. Tiene también especialización en etnomusicología y folclore en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Venezuela, Caracas, Venezuela. A su lado, y la va a acompañar también, tenemos a Teresa Díaz López, conocida como Cita, a la que también invitamos aquí a que salga. Es, como me dijo ella antes, alzada de pura cepa, miembro fundadora de la parranda de la familia Los Alzados, en la cual pues, actúa pues, cantadora, bailadora de dicha agrupación, además de las gestiones generales de la misma. Pues yo voy a ocupar también mi asiento porque con lo que va a durar yo creo que mejor nos sentamos. Y bueno, tenemos muchas cuestiones que cada uno puede cuando quiere, ella creo que tiene los micrófonos, pues comentar, pero voy a pasar de allá para acá en principio, luego cambiaré de sentido. Y lo primero que sí me gustaría, Fajardo, empezando contigo, si puedes explicar tu propia labor, no con las palabras que ya teníamos aquí preparadas, sino tú cómo te definirías y cómo definirías tu labor en la música. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo definir lo que hace uno? Pues bueno, yo creo que lo que puedo aportar yo a esto de la música en general es que mi enfoque está muy vinculado a la artesanía. Yo me considero más bien un artesano de la música, ¿no? Intento no caer intento no caer en el fango de lo industrial, de lo mayoritario, de modas, de tendencias. Intento ser siempre honesto con lo que hago y bueno, tratando de poner ahí a la brasa todo lo que tengo. Y claro, he mamado muchísima música y muy diversa. Y bueno, entiendo que
que se percibe un poco eso, que lo hago de una manera así como muy honesta, muy cruda, y en mi modus operandi luego también a la hora de actuar por ahí, tal y cual, lo hago pues, de una manera muy artesana. Intento que mantener eso como esencia de lo que soy. ¿Y tus orígenes en el mundo de la música, cómo lo definirías o cómo lo describirías? ¿Muy pequeñito? ¿De qué manera te introdujiste en la música? Exacto, desde muy pequeño yo entro a aprender a tocar la guitarra en la asociación de vecinos de ahí del Charco, barrio de Puerto Cabras, ahí en Fuerteventura, mal llamado Puerto del Rosario. Y efectivamente el folclore ha sido parte de mi ADN, pero desde muy pequeñito, es decir, en mi casa, que creo que es algo también que es común a todo el territorio canario. Es raro la casa donde no hay un instrumento de cuerda. Me parece a mí que sería eso es lo raro, ¿sí? que no haya un instrumento de cuerda en una casa. En mi casa, por supuesto, hubo guitarra desde siempre, y enseguida mi padre estaba siempre ahí viendo la tele y con la guitarra y no sé qué, y con la guitarra. Mi madre cantando folías cuando había alguna celebración familiar o no sé qué, mis tíos, mi familia, no sé, el tenderete, la parranda siempre fueron parte de eso, de la vida común, ¿no? en mi familia. Y luego pues eso, de los inicios esos, pasé a formar parte de rondalla, luego entré en formación académica, solfeo, guitarra clásica, y luego fui como abducido por el rock. Entonces llegó una guitarra eléctrica a mi casa, colegas, local de ensayo, no sé qué, otras sonoridades, y bueno, y ahí yo creo que pues eso, esa bola se va haciendo cada vez mayor, los estilos se van, ¿no? Un colega que te llega, tío, escúchate esto, no sé qué, y es otra cosa totalmente diferente, ya no es rock, ya no es folclore, ya no es... Se podría decir que todo eso que estás diciendo definieron tu estilo. Sí, yo creo que sí. Además es muy particular, básicamente, como escuchar ayer, es un estilo muy definido el tuyo. Muy bien. Cristina, Dispara. ¿Cómo definirías tu labor en la música? Pues... Siendo muy diferente a Fajardo, me siento como muy identificada con lo que está diciendo en cuanto a la artesanía y el bagaje familiar. Además vengo de legado de madres y ascendientes artesanas, y también por otro lado como ligados con la música. Y al final no deja de ser un trabajo que pasa de generación en generación, pero en mi caso sí que vivía la parranda en torno a la romería, familia de carreteros dentro del municipio, que luego pues, o sea, a mí con 5 años me subieron a un escenario y me dijeron canta. Y a partir de ahí como que el escenario es o sea, verdaderamente zona de confort, pero porque lo asociaba a que toda la gente se iba a juntar de alguna manera, y ese junte iba a ser comunidad, ¿no? y pueblo. Entonces, crecer ahí, por un lado, es lo que me da como el bagaje y lo que ahora siento que he hecho como un puente y estoy como retomando. O sea, la muestra de ayer sí que fue como a timple y voz, pero ahora el proyecto que estoy haciendo tiene inspiración en la tierra, aunque no es un disco que tenga... que sea un disco de folclore, pero tiene que ver con la inspiración en la tierra y en el folclore, porque es eso, o sea, en nuestras casas se ha vivido eso. Y exactamente, o sea, lo que está sonando. Sí, ¿Dónde no va a sonar un poquito de reño? Entonces, claro, para mí es importante también saber cómo me he entendido a mí misma a través de la música del territorio en el que nazco. Pero también soy hija de mi tiempo, soy millennial, entonces creo que también a nuestras generaciones hubo un punto de inflexión en el que de alguna manera nos desligaron con la proyección de una vida de progreso un poco impuesto en estas islas, que nos desligó también de referentes musicales que tenían que ver con estas islas, y que uno empieza a buscar un poco, empiezas en Disney Channel y acabas en YouTube y luego, entonces nuestros referentes también como, claro, y acabas en TikTok. Entonces, claro, toda esta era no deja de permear en la identidad propia.
sin dejar de formar parte de ella, ¿no? Porque yo me imagino que lo que ahora conocemos como folclore popular en algún momento fue innovador, criticado y novedoso, ¿no? Entonces, como todas las sociedades van cambiando, yo creo que ahora hay como nuevas generaciones reacercándonos al folclore de nuevas formas, sin dejar de respetar y sabiendo que hemos crecido con el folclore de nuestros abuelos. Bueno, soy el moderador, pero completamente de acuerdo con lo que mencionas, que no debía posicionarme antes de tiempo, pero vale. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas tú, digamos, en el cual ya has encontrado, digamos, tu propio estilo y tus propias creaciones? Pues realmente donde yo estoy encontrando mi sonido, de verdad, donde me identifico y donde no sé si a otros artistas les pasará, pero a mí lo que hice anteriormente me cuesta escucharlo. Hay también como un trabajo ahí del síndrome del impostor, pero eso es otro tema para otro debate. Pero me costaba como escucharme y lo que estoy trabajando ahora, que no ha salido, creo que por eso mismo, por esa reconciliación con la propia identidad y rebuscar ahí en los cajones viejos, es lo que me está dando a mí el impulso para ahora reconocerme en un sonido. Pero hecho, o sea, en Spotify pueden ver reggaetón, trap, bolero con trap, que bueno, eso es lo más decente, que traplero, que para mí me identifica ahora. O sea, me encanta perrear, pero no me identifico con hacer reggaetón de aquí en adelante. Quién sabe si vuelvo, pero Karol G tiene mucho más éxito que yo. Entonces, exactamente, o sea, ser honesto con uno mismo y no querer como caer en lo que se está haciendo de manera comercial, sino desde la honestidad. Y yo ahora lo estoy encontrando, o sea, y a lo mejor me entrevistas o me hablas para un café dentro de 3 años y te digo, mira que era mentira y lo estoy encontrando ahora. No sé, es un camino como que está fluctuando, sí. Pero yo creo que estoy chill y estoy tranquila y me está gustando en lo que estoy trabajando ahora. Yo creo que algo parecido te habrá pasado a ti, aunque tengas más años de experiencia. Me pilló el grunge, o sea, yo soy de los 90, o sea, yo quería ser Eddie Vedder, o sea, yo qué sé, claro, sí. Cada uno no dejas de ser, al final, eso, somos esponjas, ¿no? Somos esponjitas y a veces también pues todas esas influencias te afectan de alguna manera, ¿no? Pero claro, y es lo bueno, al fin y al cabo. El tema saca al final personalidad propia, ¿no? Y al final, pues bueno, eso lo vamos consiguiendo a base de error, ensayo, error, ¿no? Pues bueno. Y aquí a continuación vamos a presentar, no a las dos al mismo tiempo, pero sí me gustaría que las dos se interrumpan una a la otra, con educación. Yo no tengo nada que interrumpir con ella. No, creo que ella no está de acuerdo, ¿verdad que no? Para nada. No tengo nada que interrumpirle. Como vieron antes al hablar del currículum de Carmen Nieves, pues más cercana precisamente al campo del que vengo yo también. Y ya lo vimos anoche, ¿no? En la actuación de la familia, la parranda de la familia Los Alzados, que se trata de algo completamente diferente, pero con un valor incalculable. Pero para eso y las funciones y lo que están trabajando ahora, pues Carmen Nieves comenta, digamos, cuál ha sido la función, lo que han trabajado y lo que están trabajando. Mira, yo creo que, visto la trayectoria que has hecho con ellos, yo también tengo derecho a contar mi historia. Claro, hombre, no. Hombre. Entonces, sí, mira, yo empecé, el gusto por la música la tengo desde siempre, porque en mi casa no había cuerdas, pero a mi madre le gustaba cantar, y aparte de eso, yo viví en Palo Blanco, en la zona alta del Realejo, y allí tuve la oportunidad de escuchar a gente que iba a la cumbre de madrugada y que cantaba por los caminos. Tuve la oportunidad en los santos de mi padre y de mi abuelo, que le hacían una parranda en su casa. Entonces, todo aquello me fue minando. Y luego tenía una tía que en su casa era la mayor de 7 hermanas que se quedaron huérfanas, etcétera, etcétera, y fue como la madre. Y allí había siempre una reunión todos los años, en la fiesta de la carrera, vivían en la carrera, y había un pianola. ¿Qué tipo de cuerda? Mi tío, claro, no, pero tú sabes a cuál te referías tú. Entonces, en ese pianola se tocaban piezas de zarzuela, música de todo tipo. Pero mi tío, el marido de mi tía, procedía de abajo del tanque,
había estado en Venezuela, luego se enamoró de mi tía y se quedó aquí definitivamente. Y él tocaba la contra, que se llamaba la contra, no timple, la contra de 4 cuerdas. Entonces, todo eso, los bailes que hacíamos allí, la música que hice, fue una mezcla tremenda, que siempre despertó en mí el aprender la música. Me gustaba cantar, además, en los entretenimientos que teníamos entre las vecinas, hacer comedias y cantar y todas esas cosas era normal. Pero un día me destinaron, ya cuando me formé, empecé en el conservatorio, eso sí, hice lo de piano y todo esto, ya tú lo has dicho, pero estando, después que me casé en Weimar, luego fui a parar a la tierra de él, allí empecé a tener libertad por el hecho de estar ya casada, para ir a los ensayos que yo oía ya en mi casa, en la casa de mis padres en El Realejo, de un grupo folclórico. Entonces ya yo podía ir con libertad plena a donde mis padres no me querían dejar mientras fui soltera, ¿no? Y allí me mezclé con toda la música, aprendí muchas cosas de lo que ellos hacían en el grupo que era en El Realejo. Y luego, como había hecho música en el conservatorio y tenía conocimientos musicales también de música tradicional, en el Colegio Zafra de Weimar, en Chacona, allí me dijeron, no estaba contemplada dentro del currículum la enseñanza de la música, pero me propusieron que diera clase de música, dentro de dinámica, que ahí se concebía un poco también la música. Y empecé a dar clase, pero ya allí tomé conciencia de que no debía ser solo la música académica, vamos a llamarla así, sino que tenía que ser la música nuestra. Yo lo tenía claro, lo mismo que en historia y geografía, yo era profesora de geografía e historia, había hecho eso, ¿no? Y entonces que tenía que trabajar con mis alumnos todo lo nuestro en primer lugar. Yo tomé como un principio muy importante que mis alumnos no fueran analfabetos, como habíamos sido nosotros. Yo hice una carrera de historia y no estudié nada de mi tierra. Lo que he aprendido lo aprendí después con mis alumnos, paralelamente a mis alumnos. Entonces empecé con la música tradicional, claro, no podía ser de otra manera. Y como era la música tradicional, la que yo sabía era la del grupo folclórico. Pero me presentaron a los parrandas de Weimar, que unos cantadores y unos parranderos tremendos, ¿sí? Y además los parranderos tremendos. Y entonces ellos, me puse en contacto con ellos porque quería, bueno, yo los conocía por la fiesta del Socorro, pues saben que en la fiesta del Socorro las parrandas en casa de mi suegro además eran frecuentes. Típica, sí. Entonces me puse en contacto con ellos y don Juan, no, el que más cantaba. Domingo, ¿puede ser? Don Domingo no. Bueno, el que más cantaba de todos ellos me dice, Carmen Nieves, si estás enseñando música tradicional, aquí hay un bailador en Arafo, que es familia mía, que es el mejor bailador que hay aquí. Entonces se llamaba don Juan Pacheco Fariña. Yo dije, ay, qué bien, yo quiero conocerlo, me puse en contacto con él y todo eso. Y yo ya había empezado a enseñar la isa folclórica que había aprendido en el grupo folclórico y los bailes tal como los había aprendido allí. Pero cuando llevo a don Juan para que me dijera si aquello estaba bien hecho, empieza a quitarme cosas. Me hizo una limpia tremenda, dice, esto no era así por esto y esto y esto no era así por esto y esto y esto. Entonces me puso en los puntos sobre las IES y dije, ¿qué estoy haciendo yo? A partir de ese momento, y aquí hay testigos porque estuvieron conmigo en esa época, se convirtió en mi maestro don Juan. Él era el que nos enseñaba, estaba en clase y además en el Realejo ya habíamos formado un pequeño grupo de investigación, que aquí está Petri, por ejemplo, y todos ellos, y entonces lo traíamos los sábados, íbamos a buscarlo a Arafo, él vivía en Arafo, íbamos los sábados a buscarlo a Arafo, venía al Realejo, nos enseñaba y luego lo íbamos a llevar otra vez, o sea que fue una cosa tremenda, pero nos permitió
hacer las cosas como él decía que se debían hacer. Bueno, pues todo eso en mí significó que yo tenía que plantearme las cosas de otra manera. Yo no podía estar enseñando algo que no se correspondía con la realidad. Y ahí, a partir de ahí fue el planteamiento: ¿qué es música tradicional en realidad? ¿Y qué es música folclórica? Son dos ámbitos dentro de la música, ¿no? Y eso ya me marcó para siempre. Luego me quise formar, es cuando fui a Venezuela. Yo sabía que había estudiado en el conservatorio, conocía la música, pero yo no conocía mi música bien. Y mi música tenía unas características especiales que yo debía aprender a descubrir y aprenderlas al mismo tiempo para poderlas transmitir. Y por esa razón es que me fui a Venezuela. La doctora Ares me facilitó el ir al instituto que ella entonces dirigía. Y allí me marcaron las pautas a seguir para poder llevar a cabo ya la investigación de campo. Ahí ya me convertí un poco en lo que se llamó etnomusicóloga. Bueno, pues a mí esos ólogos nunca me han gustado mucho, pero bueno, así se concebía, ¿no? Y por ahí ya empezó mi camino. Y supongo que después de eso vino mucho trabajo de campo. Mucho, y no se termina nunca. No se termina nunca. Y naturalmente, lo más importante después de venir del INIDEF es que venía preparada, porque en el INIDEF se valoraba mucho a los canarios, porque había estado un canario que había sido mano derecha de Isabel Ares, que falleció muy joven por un accidente, fue una cosa media rara. Y entonces pues me aceptaron a mí con muchísimo cariño, como un miembro más del curso que se hacía para todos los futuros investigadores de toda Latinoamérica. Y yo me vine preparada ya para trabajar aquí. Y preparamos un proyecto, ya no estaba yo sola, ya me había mezclado con Perera, con Fariña. Era un grupo de investigación que se llamó Grupo de Investigación de la Música Tradicional de aquí, ¿no? Y lo presentamos. La idea era trabajar profundamente y en los años que nos llevara cada comarca de la isla. ¿De qué año estamos hablando? Perdona, Carmen. Estoy hablando de los años 80 ya. Ya estábamos en los 80, ya había empezado todo lo anterior, pero ya esto ya era en serio, ya íbamos a por un proyecto en serio. Entonces lo presentamos en el Cabildo, pero fue a parar a un sitio que yo sé, donde van las cosas desechables. Pues ahí fue a parar ese proyecto. Nunca se hizo, pero todos nosotros éramos docentes, todos los que formábamos parte, y decidimos que teníamos que seguir adelante por nuestra cuenta y como pudiéramos. Y entonces claro que seguí adelante. Entonces a mí me tocó elegí, porque yo en el 82 conocí la zona y a la parranda y toda la gente de los alzados. Porque a través de una prima de Ico del Alto, yo elegí en mi trabajo de campo trabajar en Ico del Alto en principio, pero como trabajo de campo nada más. Hicimos una grabación y el señor que me llevó a hacer esa grabación, que me facilitó la organización de la grabación, fue don Felipe Fumero y su esposa, doña Mercedes Pérez, una pareja de bailadores inigualables e irrepetibles, desde luego, siempre. Bueno, pues ellos me prepararon, se conectaron con quienes ellos pasaban los buenos ratos durante toda su vida, que eran la parranda Los Alzados, y hicimos una grabación en el Bar Palmeras en 1982. Ahí estamos en 82. Entonces, ahí la parranda se llamaba Parranda Los Alzados, la familia se llamaba Familia Los Alzados, y vivían en un lomo que se llamaba, conocido por Lomo Los Alzados. A mí se me encendió la luz inmediatamente y dije, ¿alzados? ¿Alzados aquí, hoy? Es un término que es desde el siglo XVI y quizás antes, que definía a todos aquellos guanches que no aceptaron, a pesar de que dieron por terminada los conquistadores la conquista de la isla, no aceptaron nunca la soberanía, digamos, de los conquistadores y de la monarquía castellana, ¿no? Bien, pues entonces desde ese momento quedó en mi cabeza, esto hay que trabajarlo muy bien, porque esto tiene que tener algún tipo de relación, pero ahí quedó todo planteado. Así conocí yo
a toda esta gente. Era jovencita, teníamos muchos menos años, pero ya cantaban, bailaban, aquello fue un disfrute, aquel día fue un disfrute tremendo, que está grabado, claro, todo eso está grabado. Y ya fue el punto de partida de lo que ella y después desarrollaremos. Ya no quiero hablar más, ya es suficiente. Hablé más que ustedes. Hablé más que ustedes. Gracias. Gracias. Es que interesantísimo. Yo creo que podríamos hacer un foro exclusivamente sobre este tema. Es impresionante. Es un caminito. Bueno, tenemos Para muchas nosotros cosas. fue como el ángel de la guarda que llegó, porque ella fue el ángel de la guarda nuestra, porque él lo sacó adelante con todo el trabajo que... ¿Quién no lo sacaba? Después de descubrir lo que descubrí, ¿cómo no podíamos parar? No, ya, imposible. Ya no se podía hacer. No, ya no vuelta atrás. Pedí una plaza en Ico del Alto. En ese momento las plazas en Ico del Alto no eran muy apetecidas, porque la carretera, la zona alta, todo eso, y a mí tuve facilidad para pedir una plaza allí. ¿Te la concedieron? Oh, claro que me la concedieron, estupenda. Y venías todo. Y allí, ahí en el Liceo La Pared, que es donde daba clase en la segunda etapa de la educación general básica, allí es donde empezó todo el proyecto a desarrollarse. Por una parte, el proyecto de investigación de campo continúa adelante, pero paralelamente a un proyecto educativo. Un educativo que abarcó todas las generaciones del sexto, séptimo y octavo, que era la segunda etapa. Y que hoy alumnos de ellos pues han seguido adelante, y después ellos han seguido también por su parte. Porque mucha gente, fueron más de 200 alumnos, por mis manos pasaron todos los encajitos, todos los botoncitos, todas las telas, todo lo que hubo que hacer y la investigación que se hizo sobre la ropa cuando se decide hacer el grupo. Claro, que la investigación no es solo musical, No. es todo el contexto. Todo. Contexto tan importante, porque ayer lo pudimos comprobar, Sí. que, bueno, yo lo había visto ya en alguna actuación, pero el cuidado de las ropas, de los movimientos, de instrumentación, la inclusión del violín, que esto me gustaría preguntar. ¿Y el acordeón? Y el acordeón, el diatónico que tienen allí, maravilloso. Todo ese tipo de cosas me gustaría luego tratar, pero creo que el foro se puede quedar corto, porque la verdad que es muy, muy interesante. Pero Cita, que te tenemos aquí, me dijeron que eras miembro fundadora entonces. Yo soy una más de la familia, y la verdad que estamos encantados porque los llevamos muy bien toda la familia, estamos ahí pasando el ratito, y ella los echa alguna manita y ahí estamos. Pero empezaron antes de su aparición, entonces, ¿ya Sí, existían? sí, nosotros parrandeábamos. Yo era una niña y Parrandeaban. mi padre era un violinista que eso tocaba el violín, que eso le gustaba, eso nunca se cansaba de tocar, nunca. Gracias a Dios tenemos ahora un medio sobrino abuelo o nieto de mi padre, que está ahí, que es el que estaba tocaba anoche. ayer con que el estaba violín. anoche, sí. Muy bien, por Que lo toca muy bien, igual que mi padre de oído. Está aquí detrás, David, sí, David. David. David, yo creo que se merece un aplauso, Un aplauso, porque David. Sí, no perdió nunca ni la afinación ni el tiempo, la verdad que lo hizo Sí, la fantástico. verdad, sí, desde chiquito era muy aficionado a eso, y ahora tiene una niña también, que es la que cantó anoche, que mire, ya va saliendo. Maravilloso. Y Lo dijo en un cantar. yo también tengo un nieto, pero mi nieto no los quiere seguir. Sí, verá que la niña dijo, mi padre toca el violín Y mi madre también baila. Ah, mi madre baila también. baila. Sí, cierto. Sí. Qué bueno, son muchos años entonces, empezaste muy jovencita. No, desde que éramos niños estábamos siempre con ellos parrandeando y nosotros jugando, porque cuando éramos niños, pues tú verás, estábamos jugando por un lado y para otro, pero siempre teníamos el oído a la parranda que nos gustaba. ¿Y podría hablarse de un momento en el que podemos decir que es la fundación de la parranda, o eso ya viene atrás y no hay una fecha que podemos decir, aquí se fundó? No, bueno, la parranda se fundó, la parranda ha sido siempre, o sea, la parranda desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, toda la vida ha sido una parranda. Tocaba uno que lo llamaban Fillo, que te tocaba el violín, ese aprendió con mi padre aprendió solo, pero después él aprendió un poco con mi padre, pero después él todavía le gustaba más tocar que a mi padre, la verdad, pues era una persona muy aplicada a la música y le gustaba mucho. Ese murió, tuvo la mala suerte que murió joven, murió de 36 años. Era primo de los otros también,
Pero después seguimos siempre parrandeando. Estaba Antonio, que tú lo viste anoche, que tiene 90 años, que también estaba allí en el escenario anoche, y siempre lo llevamos porque hasta que Dios lo... Está desde los orígenes y sigue. Hasta que Dios lo tenga bien, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, éramos todos parranderos. Qué bueno. O sea, a todos nos gustaba, todos los fines de semana hacíamos baile en un tablado. Después, para que la gente se juntara, poníamos una vela en la ventana. Y entonces venían todos los chicos, porque claro, ya antes no había luz como hay ahora, y al no haber luz ninguna, pues ponías una vela ahí arriba, o sea, podía ser allá arriba en el monte, que la había de aquí abajo, y de que veían la vela, así, mira, esta noche iba allá arriba en los alzados. Cuando dijiste lo de la vela, se oyó una risa en el público. ¿Hay una relación entre la vela y la fiesta y algunos elementos más relacionados con la fiesta? Sí, es que a primera hora los alumbrábamos con petróleo, con las capuchinas esas que le decían antes, que venían con un pabilo, y era eso. Pero después, a raíz de que ya las velas vinieron, y eso, pues poníamos las velas así en la pared, las poníamos en la ventana, y con eso los alumbrábamos con las velas. Y la vela que se encendía, aunque sea lejos, se veía desde otras zonas y la gente sabía la luz, como antes no había luz en la calle, pues tú podías una luz donde sea, la había de todos sitios. Una vez me aquello como era alto, en Fuerteventura, me comentaron una vez, preguntando mis encuestas dialectológicas, en mis preguntas sobre otras investigaciones, decían, no, es que cuando hacíamos una fiesta en el pueblo, eso fue en Tetir, que me dijeron, poníamos encima del campanario o en una casa muy alta una bandera, y se veía desde otras zonas de muy lejos, pum, a modo de la matilla se asomaba, mira, va a haber fiesta allí, o ya está la fiesta preparada, y así de pueblo en pueblo, en vez de con una vela era con una bandera, una manera de comunicar, un sistema más de comunicación. Aquí teníamos también, aquí en San Juan de la Rambla, en San José y todo eso, había también tocadores. Los llamaban Lenis, que uno que tocaba una guitarra, Oroncio, que era otro también que tocaba el timple, me parece, no era el timple de Oroncio, me parece que sí. Y se sumaban también, a la parranda. Cuando nosotros veníamos a parrandear aquí, cuando había fiestas, que venían, antes no era que lo subíamos a escenarios ni nada, sino lo poníamos todos a tocar ahí, la gente era montones por los lados, y estaba Oroncio, estaba los Lenis y varios de ellos más que se juntaban ahí, que ahora yo no me acuerdo en este momento, y todos parrandeábamos juntos. Y después ellos también iban allá arriba también. Ellos iban allá arriba cuando tenían tiempo y querían ir, pues iban allá arriba y parrandeaban con los otros. Así que todo la gente era muy... Sí, ya de por sí había, por tanto, una cultura de parrandas y tal, antes de formalizarla, porque imagino que de alguna manera luego se habrá tenido que formalizar, ¿no? Con papeleo, digamos. Aquí estaba también el abuelo de Juan Siberio, tu abuelo, que también tocaba el acordeón, que también llegó de Juan García. También llegó a ir allá arriba, toda esa gente. ¿Y Carmen Nieves, cuál? Antonio Calorín, que tenía un acordeón. Toda esa gente iba. ¿Y cuál considerarías, Carmen Nieves, que sería uno de los hitos o éxitos principales de la parranda de la familia Los Alzados en cuanto a investigación? ¿Recuperación de algún tema? ¿Recuperación de algún instrumento que estuviera ya en desuso? Me refiero en el plano de la recuperación. ¿Hay algo que destacaría precisamente en el campo de la recuperación, o por lo menos la salvaguarda, algo que podía estar a punto de desaparecer y gracias precisamente a la familia de Los Alzados haya podido, digamos, pervivir? Muchas cosas. ¿Y destacarías alguno en concreto? Bueno, lo que decías antes, no a punto de desaparecer, es que no se consideraba como música, como instrumento tradicional, el violín. El violín y el acordeón. El contro, con el nombre de contro, el timple de 4 cuerdas nada más, como eran el resto de Tenerife antes. Y después, dentro de los bailes, los tajarastes, tanto el tanganillo como el tajaraste propiamente dicho, todo eso se hubiera desaparecido, porque fue recogido, y como eso, después todos los demás géneros, que cantos de trabajo, todo esto que si no se llega de camino de los que fueran, todo eso hubiera desaparecido. Sí, ayer les oí cantando precisamente la canción del palito, la de Me fui a La Habana, cogí Eso fue un día, una noche, que nosotros terminamos los ensayos los sábados por la noche a las tantas de la madrugada, no podían dar hasta las 2 de la mañana, porque yo me traje el piano mío para arriba para el colegio, y lo teníamos en el sitio donde ensayábamos. Pues cuando terminábamos ya de los ensayos, seguíamos bailando y tocando, porque a mí me gusta también tocar todo eso. Y una señora
Doña Emilia Luis Gil, una persona extraordinaria, de las personas más buenas que yo he conocido en mi vida, está descansando ya. Pues ella tocaba la guitarra, una cosa especial una mujer tocara. Empezó tocando el laúd, tocó el acordeón y luego tocó la guitarra. En el grupo ella ya siguió siempre tocando la guitarra y entonces estaba ahí sentadita después del ensayo y la oigo tocando una cosita y dije, ¿qué está tocando doña Emilia? Y era el palito. Y no solo eso, otro día tocó la malagueña antigua, que ya la habrás oído ayer, que es realmente la que demuestra la procedencia clara del fandango. Pero es que más vivita, como la de usted, como la de Es que la majorera, claro, lo hablábamos mucho más cercana. Claro, es más cercana a la majorera, lo vivita. Más viva y con la estructura armónica del fandango. Que eso se cambió porque han metido acordes de paso, ustedes que tienen también ideas de música, acordes de paso y entonces la cambiaron, pero era como el fandango. Sí. Y ella, tranquilita aquella noche, empieza a tocar y a cantar. Ella no tenía mucha voz, pero una afinación perfecta. Y empieza a contar aquello y dice, doña Emilia, ¿qué es eso, doña Emilia? Y después ya se grabó, se enseñó, y eso es lo que la niña, la hija de David, es capaz de cantarlo por donde se lo toque de una manera perfecta. Perfecta, la ha cogido de una manera perfecta. Esta niña tiene muchas, bueno, claro, tiene un montón de maestros, la abuela, el padre, son todos los tíos y todo, es que hay mucha gente. Sí, una afinación buenísima. Genética increíble, ¿no? Bueno, y tiene una genética ya también. Ya está. Eso genética ya. para Por fortuna. Tenemos muchas cosas que plantear aquí, además nos gustaría más adelante que el público también pueda intervenir. No sé cómo lo ven, nosotros tenemos aquí unas respuestas que dar, pero si alguna vez que alguno quiere intervenir, puede levantar su mano y aportar también su visión. Voy a empezar, esta vez también voy a empezar contigo, Fajardo, pero vamos a pedir respuestas un poquito más cortas porque hay unas preguntas, luego más que preguntas, temas, unos aspectos muy interesantes. Entonces, sobre la perspectiva de la música tradicional en la actualidad, ¿cómo ves en general? Esto es un mal ejemplo porque sabemos que aquí se está viviendo muy bien, pero en general en las islas, ¿qué visión tienes tú del estado actual de la música tradicional? Jope, claro, es que es muy genérica, ¿no? Habría que... Yo de lo que conozco que es Fuerteventura, sobre todo por la conexión con mis hermanos, que ellos pertenecen a Parranda de Tababaire. Mi padre dejó de estar en la agrupación folclórica de La Oliva, que es también de las más longevas de allí de Fuerteventura. A mí me parece que sigue gozando de una salud buena. Quizás he hecho en falta eso, un programa como Tenderete, ¿no? Porque justo estábamos hablando aquí, era como, joder, el archivo ese de Nanino Díaz Cutilla, ¿no? Yo muchas veces cuando quiero hacer mi pequeña investigación, pues eso, tiro de YouTube y Tenderete, y me voy a los más antiguos para no sé, me gusta porque... Y ahora mismo creo que cuando pasen 100 años a partir de 2024, cuando alguien como yo quiera hacer algo así, en plan, ¿qué se hacía a principios de los años 20 del siglo XXI en cuanto a folclore? Es decir, se van a quedar con algo como muy, muy nimio. Es decir, me parece que a nivel medios televisivos no están dando con una esencia como más clara, más... ¿Consideras que quizás en televisión lo que haya podido influir es que existe una especie de división entre géneros folclóricos divertidos y géneros folclóricos aburridos? Por decirlo así, es que la denominación que uso quizás no sea la más adecuada, pero piensa que a lo mejor hay aspecto televisivo tipo el show, el espectáculo, hace que algunos cantos, por decirlo así, algunos géneros folclóricos sean bien vistos y otros sean como, bueno, esto mejor no lo sacamos por la tele, y eso puede influir en su desaparición o su desprestigio. Pues claro, eso es caer eso en el fango del
de lo que se cree que va a gustar, cuando, no sé, deberían pensar un poco que hay una labor también de crear archivo, ¿no? De no pensar tanto en el hoy y ahora y qué le va a gustar a la peña, qué no le va a gustar, cuánta audiencia va a tener esto, sino en cuanto a lo que van a crear ahí como algo a lo que luego acceder, ¿no? Como a ese patrimonio que luego se pueda acceder en un futuro y que sea utilizado como eso, como algo como que deja una huella ahora, pero de lo que se está haciendo que viene desde atrás, ¿no? Desde la tradición. ¿Y tú, Cristina, cómo lo ves? Yo, o sea, hablando más, o sea, me venía como otro tipo de visión en la que ponerme, que no tiene que ver tanto con la hemeroteca, pero que estoy de acuerdo con ese tipo de archivos. O sea, al final siempre tiramos de esa hemeroteca que gracias a esos programas que se hacían antes, que no tienen nada que ver con lo que se hace ahora. Pero yo creo que un poco quien está cuidando el folclore hoy en día son pues personas, o sea, les pongo de ejemplo porque los tenemos aquí a los alzados, pero los grupos folclóricos, las parrandas, las festividades en torno a la comunidad de cada pueblo. Pero creo que la institución, ¿no? La institución local, la institución pública, creo que no está cuidando el folclore como transmisión a las nuevas generaciones, ¿no? Como que al final acaba siendo, o sea, si estamos destinados a estar escolarizados, pues, ¿no? Como Carmen Nieves, que decía que tuvo que ella luego que hacerse cargo de entender su música porque aprendió otra que nada tenía que ver con nosotras. Entonces, como que creo que debería haber un plus de cuidado ahí, ya que todos tenemos que pasar por un sistema escolar que tenga que ver con conocernos a nosotros para cuidar un legado. Y luego también creo que hay una nueva visión. Lo de nueva me parece, o sea, porque siempre nos creemos nuevos, pero realmente, o sea... Está todo inventado. Sí, está todo inventado. O sea, yo escucho, por ejemplo, Taller Canario, me parece o sea, que a mí ya es de antes de yo nacer, y yo lo escucho como algo que digo, pero sí hoy, o sea, me parece súper actual en cuanto a perspectiva, en cuanto a usos del folclore para hacer otros géneros. O sea, y pongo ejemplo Taller Canario, pero es que también en el rap en Canarias, a principios de los 2000, está Veneno Crew, está Soul Sanet, hay un montón de grupos que ya cogían referencias del folclore o de la estética y la idiosincrasia canaria para hacer otros géneros que también llevan bastantes años aquí. O sea, que las Canarias de Añaza, o sea, no hicieron reggaetón ayer, que ya forman como parte de 20 años de trayectoria de estas islas, y que toda esa mezcla para mí hoy en día repercute en que nos estamos reacercando, como decía antes, al género del folclore, pero no solo en Canarias. Creo que nos estamos aburriendo un poco de las tendencias capitalistas comerciales de la música, porque en Galicia está Bayuca, en Asturias está Rodrigo Cuevas, y estoy nombrando a los que a mí me llegan, que seguramente será de lo más comercial dentro de lo que toca el folclore de cada punto de la tierra, o raperos venezolanos que están ahora mismo metiendo un 4 en el rap y honrando a su legado y herencia de folclore venezolano. Estoy como en referencias a lo que día a día escucho y que me llega, y en lo que yo también me fijo porque creo que quiero estar ahí, al menos situada en el mapa y cuidando un poco. Yo creo que tiene también que ver con nuestra idea y nuestra preocupación por el territorio, ¿no? O sea, como que si estamos preocupadas por qué está pasando en estas islas, a ver qué podemos hacer para que no se pierda lo que tenemos, ¿no? Y ahí está el interés de regresar a ver Tenderete. Claro, hay un contexto que explica, digamos, este regreso a la raíz de... Para mí, las amigas y los amigos con los que hablo, es así un poco. Sí, también lo percibo. Y Carmen Nieves, ¿qué comentas tú? ¿Cómo ves la visión, tanto como docente como investigadora, de la situación de la música tradicional en la actualidad?
¿percibes algo como están diciendo los compañeros o ves algo diferente en cuanto a la situación actual? Que no me gusta generalizar tanto, porque claro, depende del campo en el que viene uno, pero yo me gusta luego dar mi visión, pero no la voy a decir todavía, en cuanto a cómo ves la situación. Yo siempre hago una diferencia entre lo que es la música tradicional y la música folclórica. En la música folclórica, que tiene su valor, naturalmente, pero no es mi campo de trabajo, porque veo que sigue por otros patrones. El patrón de la creación, que muchas veces introducen elementos que no son tradicionales, pero que les apetece introducirlos. Yo lo que veo en esto, y lo he visto siempre, es que el hecho de tomar a la ligera una música que nos viene y introducir todas aquellas cosas con el propósito normalmente de enriquecer lo que ya es rico por sí mismo, eso me parece un error, eso me parece que es un engaño. Y lo he criticado siempre y lo criticaré. Hay que saber, si se va a un escenario, lo que se va a mostrar y la veracidad de lo que vas a mostrar en el escenario. No supeditar lo que vas a llevar al escenario, sino al contrario, justo al contrario, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en música tradicional, que es lo que yo he trabajado, yo ahora mismo no puedo sentirme capaz de hacer innovaciones. ¿Quién soy yo? La música tradicional nos ha llegado a nosotros con unas determinadas características, aceptadas por el pueblo. Eso lleva un tiempo largo, puede ser indefinido, muy largo o poco largo, pero ya así ha pasado. Yo siempre hablo del tamiz, el tamiz del pueblo, del gusto, las costumbres, la forma de ser, por todo eso pasa la música. Han llegado, como bien decía, géneros de gran raíz antiguos, otros posteriores, pero todos han pasado por ese tamiz. Y nos han llegado a nosotros de acuerdo con la población que los recibió y la aportación que ellos le pudieron aportar. Porque, por ejemplo, la malagueña, el fandango, llegó como fandango. Pero aquí adquirió unas características, unas singularidades que no tiene el fandango andaluz. Eso es convertir en nuestra forma de ser, convertirlos en algo nuestro, y es identificador de lo nuestro. Entonces, si eso se ha hecho, ese tamiz se ha hecho poco a poco por nuestro pueblo, que eso es difícil, se habla mucho de pueblo, sí. Ahí han tenido papeles para mantenerlos igual, porque pueden haber algunas variantes, porque la música tradicional, todo lo tradicional, vive en variantes, y esa es la gran riqueza en variantes, pero lo ha hecho el pueblo. ¿Quién soy yo para cambiar eso y dar eso a un público como verdadero cuando eso no es así? Es lo que me pasó cuando yo enseñé la ISA y las folías y todo eso, como había visto en aquel grupo, pero luego me di cuenta a través de don Juan Pacheco, que me abrió los ojos, esto no puede ser así. Por ejemplo, había una cosa de la que hacíamos en el grupo folclórico en la ISA, que se cogía a las mujeres. ¿Qué es eso de coger a las mujeres por él? Eso además iba en contra de la forma de actuar en aquel momento, ¿no? Entonces, todo eso me hizo pensar, se suele decir que es purista, no es purismo, es respeto. Es respeto al legado que te llega a ti. Y como viene ese legado, tú tienes la obligación, y además si eres investigadora más todavía, de transmitirlo tal como lo has recogido, que es como ha llegado hasta donde está. Otra cosa es que se introduzcan, como bien dicen ustedes, que es lógico, es que estamos rodeados de música, somos amantes de la música desde que nacemos. Entonces es lógico que nos empapemos de todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que va a quedar de eso? Lo que quede de eso y que identifique al pueblo, eso es lo que será la música tradicional. Entonces ese es el peligro que yo veo, por ejemplo, y pongo el ejemplo de los sabandeños porque además en algún momento lo tuve que decir en público también.
Si los samandeños iban a tocar en su día, y ahora ya con tantos cambios y tantas cosas, ya es otra cosa. Pero bueno, en aquel momento también planteaba géneros con aportaciones nuevas. ¿Por qué no lo dicen? Esto no es música tradicional. Esto lo hemos hecho nosotros. Es lo mismo que si se coge una sonata de Beethoven o de lo que sea, una obra clásica o barroca, da igual. Si se coge un género cualquiera, tú tienes que responder y hacerlo tal como aparece ahí. Y si no lo haces así, entonces el título de tu obra será Variaciones sobre tal. El tema está, Carmen Nieves, que coincide. Lo que tratas de decir es que el peligro está que algunos grupos que podemos llamar folclóricos, pues estás separando folclore de yo lo separo siempre. Sí, y entiendo el punto y además creo que coincido. Que algunos grupos que hacen folclore no definen realmente que están haciendo, digamos, una recreación, por decirlo así, con nuevas adaptaciones, con nuevos acordes, cantando a voces, algo que jamás se cantó a voces, sino era monódico, o que deciden vestirse todos iguales como si fuera un uniforme, cuando eso no corresponde a una realidad, y que desgraciadamente eso se vende como lo tradicional, cuando en verdad debería ser una recreación folclórica. Estamos en eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso partió desde la época de la sesión femenina, que hizo un trabajo muy interesante, no se le puede negar. Lo que pasa es que impuso sus normas, no había conocimientos en la formación de las que llevaban la cátedra y todo esto suficiente, y entonces hicieron lo que pudieron. Pero hoy que conocemos las cosas, los que somos canarios, los que trabajamos en eso, no podemos permitir ni actuar de la misma manera. Ellos lo hicieron así porque no sabían hacer otra cosa, pero nosotros sí. Nosotros tenemos que respetarlo porque ya sabemos cómo son las cosas. Miren, nosotros estamos, un ejemplo, cuando se estudia, por ejemplo, Jordi Sabal y toda esta gente que hace unos trabajos sobre música antigua increíbles, ¿no? Ellos estudian al milímetro. No solo los instrumentos que he utilizado, que intentan que sean instrumentos hechos, construidos como en el barroco, por ejemplo, o en el Renacimiento, da igual. Ellos hacen eso, y los que se dedican al estudio de la danza histórica hacen lo mismo con toda la documentación que pueden encontrar de determinada danza, un minué o lo que sea, una contradanza. Hacen un estudio histórico, ya les digo, documental, de todo lo que se dice sobre esa danza, para reproducirla lo más cercano posible a la historia, al momento histórico en que se desarrolló. Si eso se hace así, nosotros estamos en un momento óptimo, porque yo, por ejemplo, llegué en el momento en que me encontré con la gente que tocaba, cantaba y bailaba de una determinada manera. Ellos me la han traído hasta aquí. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pero si tengo la documentación aquí, yo no lo puedo cambiar. Imposible. Además es que no lo necesita cambiarlo porque es tan rico. Esa es otra historia también, cuando en los trabajos que he hecho con Fabiola Socas, que ella es la que ha transcrito la música, porque tiene un oído absoluto y todas estas cosas, y todos lo conocemos, y en buena hora se incorporó a nuestro equipo. Las transcripciones de música tradicional no están bien hechas. Son esquemas, yo los llamo como si fueran esqueletos de la música. La melodía la convierten en una melodía limpia totalmente. Siempre que veo un cancionero de esa manera, no es fiable, porque así no se canta. Si miran el trabajo de Fabiola, los que se han hecho y los que todavía están por salir, se darán cuenta de la cantidad de elementos ornamentales, de expresión, de un montón de detalles musicales, que eso sí define nuestra música. Y eso no lo podemos obviar, porque forma parte de ella. Forma parte de ella. Sí, claro. Entonces hay que mostrarla. Y a mí me convenció Fabiola, porque en un momento, hablando de esto, la primera vez que nos vimos, me dijo: yo para poder cantar el Arrorró de Valentina, por ejemplo, lo transcribía.
Lo transcribía y después de transcrito, con todos los elementos ornamentales y todo lo que les acabo de decir, entonces trataba de reproducirlo tal como ella, de manera que cuando lo canta, oyes a Valentina, te cierras los ojos y oyes a Valentina. Eso me dio pie para decir, esto es lo que yo quería, porque yo cuando empecé a transcribir las músicas y todo esto, me di cuenta que a mí me faltaban cosas. A mí me falta, aquí hay algo, aquí hay algo. Pues fue un descubrimiento. Descubrí a Fabiola y Fabiola se entusiasmó con la idea y sigue entusiasmada, por fortuna, y en eso estamos, trabajando en eso, pero dando la música tradicional con todos los elementos y particularidades que tiene. Esas particularidades, seguro que coinciden, son importantísimas, claro, porque el más mínimo detalle, claro, de, por ejemplo, el melisma al final de la frase, esta célula rítmica que se utilizó aquí, exacto, o el tipo de escala, me recordaste por lo de Valentina de la Sabinosa, que utiliza que no una afinación temperada. El cuarto de tono, los cuartos de tono, todo esto que se dice, no es que desafina, ¿cómo que desafina? No desafina. Pasó un caso similar, y en eso sí que me gusta ser duro, con el tema de los pitos herreños. Claro. Los pitos herreños tenían unas afinaciones, y tengo unas grabaciones muy antiguas, estrictamente tocó el pito. Y después, bueno, por influencias europeas, no, vamos a hacer este agujero más grande aquí para que la afinación sea temperada totalmente de un fa mayor, como se utiliza actualmente, pues se perdió mucha riqueza de esas escalas antiguas. ¿Y qué está ocurriendo antiguos? ¿Qué está ocurriendo con la música, el baile del tambor de La Gomera? La gente ya no aprende de los mayores y tienen que aprender de los mayores porque hay una heterofonía que si no existe deja de ser baile del tambor. Yo cuando los oigo cantando y los oigo todos al unísono digo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está el baile del tambor? O peor, en algún caso he oído también cantando a voces. Y a voz, eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Todavía sí, al unísono, no, bueno, pero ya deja de ser el baile del tambor. Señor, aprendan de los mayores, aprendan directamente que los tienen ahí y aprendan, acostúmbrense a escuchar la heterofonía y a reproducir la heterofonía, que eso nos cuesta mucho porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de música. Que al final es porque cantan todos de oído, claro, y unos afinan más que otros, básicamente. Porque tienen un punto clave que es el final, la nota final es clave. Ellos saben que tienen que partir de ahí, evoluciona la melodía por donde cada uno lo quiera llevar, con lo cual se crean disonancias, es lógico, y vuelve, y no son desafinaciones. No, pero se ha percibido por muchas personas así, desgraciadamente, claro, siempre ha venido algo. Pero que lo podría hacer, lo que pasa es que sí, yo lo llamo desafinar, pero que desafine tampoco está mal. Lo digo porque es disonancia al final, disonancia ya está bien. Pero si en la música, que la gente parece que todo lo que está afinado como que es perfecto, ¿no? Exacto. La disonancia mola también. Que han puesto que esa es la afinación, han criticado otra cosa que para ellos no era desafinación. En los ranchos de ánimas también pasa un montón. El Arbejal es de los más, ¿no? de los que lleva más tiempo tal, y efectivamente pasan todas esas cosas, y luego el de Discamanita, por ejemplo, Fuerteventura, lo cantan como chachi, ¿no? Como que cantan todos, pues eso, como que afinan todos, van todos al mismo rollo. Y, es lo que dije antes, claro, se notan de los géneros aburridos y géneros divertidos, y fue una nomenclatura que utilicé, pero quería decir lo que está bien para salir por la tele. Entonces, si vamos a salir de una manera, tenemos que presentarnos de esta manera y cantar de esta manera, y ha influido. Está bien lo que nombraste el programa Tenderete, pero por ser un poco crítico, no con Tenderete, sino que muchos grupos han confundido, ¿no? el espectáculo, afino, canto de esta manera. O, por ejemplo, cuando canto tengo que levantar la voz de esta manera y alargar, por ejemplo, en la folía, y terminar hasta el final larguísimo. No es tan tradicional, pero lo hago porque luce más la voz. Y entonces lo bonito, entre comillas siempre, por supuesto, digamos, empobrecido en algunos casos es el folclore. Y por eso me parece tan digno el trabajo de grupos como la Familia de los Alzados, que no hay muchos más que vayan en esta línea. Conozco algunos trabajos dignos, como por ejemplo el proyecto comunitario de la aldea, o precisamente el grupo folclórico de la Facultad de Educación, que lleva Manuel Alonso Pereira, que trabajó Manuel Fariña, y fundador, ¿verdad?, de ese grupo, que son algunas excepciones dignas y algunas más que hay, pero que realmente son difíciles de encontrar, y tan necesarios y tan importantes son, y no por hacerles la pelota por estar aquí, es que realmente lo pensamos así muchos investigadores. Vamos a... Mira, por ejemplo, ya que hablas tú de sequear unos géneros y otros no para lo de televisión, ¿ustedes no se acuerdan cuánto tiempo pasó del tenderete
para que hubiera una presencia del baile del tambor gomera? Todo era siempre lo mismo. Y la primera vez que sale la música gomera, ¿saben cuándo fue? Cuando sale el tenderete de la sede que tenían y van por primera vez y hacen el tenderete en la plaza de San Sebastián. Pero, ¿y qué participación tuvieron los tocadores y allí, la música de allí? ¿Saben cómo hicieron? Lo utilizaron para que atravesara el principio, para que abriera el programa. Desfilaron. ¿Y saben dónde esta gente se pasó? Gente mayor. Tocadores extraordinarios de un género que es extraordinario, y permítanme que lo diga porque es que lo tengo que decir, tiene un valor incalculable para nuestra historia. Entonces se pasaron todo el programa detrás de los furgones. Y no solo eso, había una señora que cantó una isa y le interrumpieron a la mitad. No pudo terminar la señora, que era gomera, claro. No terminó. Recuerdo que don Isidro, ya yo tenía relación con don Isidro y todo esto, y la música gomera, tenía un enfado tremendo. Y le dije, no se preocupe don Isidro, yo preparo una crítica en el periódico, como sea. Y lo hice. No me lo permitieron, no lo pude publicar en Gran Canaria, no lo pude publicar. Pero llegó luego al Congreso de Canarias, el Congreso de Cultura de Canarias General que hubo, en los 80 también, y participó Danino. No, participó Díaz Cutilla, y allí lo planteé. Se puso muy enfadado, todo lo que sea, me da igual. Y además me llamaron hasta mentirosa, Una persona me llamó mentirosa, pero bueno, no importa. Eso es lo de menos. Lo importante es que a partir de ese momento la música gomera entró por primera vez en un tenderete con derecho propio. Y estando delante, que fue en el baile de los angelitos, no sé si lo vieron. ¿Saben lo que es el baile de los angelitos? Sí, bueno, el velorio de angelitos. Que lo escenificaron, de acuerdo con la información de Betancourt Alfonso. Bueno, pues eso se consiguió gracias a aquello. Gracias a aquello, y después ya se hicieron muy amigos con don Isidro y todo eso, y la cosa ya cambió. Pero esa fue la primera vez que estuvo el baile del tambor. Y en todos los festivales, por ejemplo, en el Ralejo se hace el festival de las 7 islas, ¿no? Siempre lo de la gomera es la tristeza y la tristeza, claro, porque no se oye como tiene que oírse, hombre. Ni se le da el valor que tiene, que es incalculable. No se lo pueden imaginar cuando uno entra en la historia y empieza a encontrar datos. Y Dios mío, pero si esto es importantísimo. Y no lo digo, lo más ancestral, ¿no? También, por venir de más allá. No les digo más porque se va a publicar un libro donde trato ese tema. Ya está. Súper. No hagas spoiler, no hagas spoiler. Es lo que veníamos diciendo, que parece que siempre ha existido un folclore bien visto, de categoría, de que puedes representar por la tele y quedas bien si lo haces, se lucen los cantadores, eso no es nada malo. Pero luego hay otro que es como, bueno, el velorio de angelitos, pues al fin y al cabo es para la muerte de un niño. O el baile del tambor, bueno, sí, pero al fin y al cabo tambores, chácaras, desafina, entre comillas, porque no es el caso, lo estoy aclarando, aunque yo creo que antes lo había quedado bien claro, y se queda en segundo lugar, el caso de la gomera, o el hierro, para que te digo, ¿no? Hay géneros que incluso desaparecieron, que ya no hace nadie, como el baile del santo en el hierro, o el canto de la Alameda. Estos, los cantos más antiguos, quedan bastante más desprestigiados por tratarse de cantos que no son tan lucidos a lo mejor en un escenario, pero que hablan más de nuestra historia precisamente por la antigüedad del asunto. El problema es que lo más que se valora, por lo que veo, ¿no?, en los cantantes y todo eso, es lucirse. Eso no es tradicional. Se cantaba para expresar sentimientos, para enamorarse, para decir cosas críticas, que podían ser críticas a otros, pero siempre era para decir algo, comunicación, era una comunicación cantada, y eso se ha perdido. Entonces, cuando tú empiezas a ver que lo único que se pretende es el lucimiento de la voz,
A mí eso no me dice nada, pero eso es ningún tipo de música. Ya puedes meterte en ópera, puedes meterte en lo que fuera, cualquier tipo de música, si no transmite lo que significa, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Lucimiento ya tenemos un montón de divas y de divos y todo eso. No, hay que, yo por ejemplo en el grupo jamás dije a ninguno lo que tenía que cantar, nunca. Vamos a cantar en tal acto, vamos a hacer tal, pero cada uno, y ustedes lo saben, yo nunca digo lo que tienen que cantar, cada uno canta de acuerdo con el momento en que está cantando. Te refieres al texto, ¿no? La letra. Claro. Lo único que había que hacer, eso sí, los estribillos, porque como los estribillos eran comunes, pues cada uno tenía que saberse, porque si no, claro, si no cada uno canta. ¿Te imaginas? Eso ya no es heterofonía. La siguiente pregunta va a ser doble, para también adelantar un poco. La enseñanza de la música tradicional canaria, la transmisión actual, ¿no? Puntos fuertes y débiles que estamos viendo. Y le vamos a meter también de camino, si quieren meter la pullita, a la implicación de las instituciones públicas. ¿Cómo ven la implicación de las instituciones, o sea, el Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, en el apartado de la enseñanza de la música tradicional canaria? Y al mismo tiempo, lo fuerte o lo débil de ese asunto. ¿Entiende más o menos por dónde quiero ir? Cristina, voy a empezar contigo esta vez. ¿Qué te parece? Ya, Lo estabas intuyendo. Lo que pasa es que, o sea, a mí como que es verdad que quería hacer como un apunte a la respuesta anterior, que de verdad me encantaría tener como todos los títulos de los libros o de las investigaciones, porque me parece como un libro andante de la historia de Canarias, que está muy bien que hayas trabajado tanto y que sigas y que se te nota en la mirada y la emoción con la que trabajas, sí, la vocación. Pero, o sea, solo por poner como la nota discordante, creo que se puede convivir. O sea, yo he vivido como muchas personas que no tuvieron el acceso por el entorno a la música tradicional y al folclore, que nuevas propuestas con narrativas diferentes estén en festivales como el Boreal o como Queroxén, donde han puesto Valentina la de Sabinosa. Es verdad que mezclada con otros géneros, pero hay personas que no habían accedido a escuchar ni esas voces ni esos géneros y que luego pueden hacer su propia investigación, porque creo que es muy importante no quedarse en las nuevas interpretaciones si accedemos a ellas, sino saber, o sea, vale, yo escuché cómo este grupo que hoy en día, 2024, está trabajando por hacer géneros inspirados o que recogen instrumentos o que recogen voces que tienen que ver con géneros del folclore, y que no se queden ahí, sino que recojan y sepan que, o sea, el legado por el que tú has accedido a esta música actual es un bagaje que me permite hoy en día tener el acceso a esta información. Y para mí eso convive, o sea, para mí que en un festival como el Queroxén esté de fondo Valentina la de Sabinosa, mientras hay unos visuales de César Manrique, o que en el Boreal Aníbal y la Jalada estén haciendo el velorio de los angelitos, que fue la primera vez que yo lo escuché, y ya después me fui a ver de dónde venía y a investigar desde ahí. Para mí es importante, como lo es, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero que lo hablábamos ayer Fajardo y yo, la banda de Agaete llegando por el Meridiano hasta el Festival Queroxén, o sea, como habitar los espacios contemporáneos con algo que sentimos que ya no pertenece a esta época, respetando muchísimo todo el legado, pero creo que se puede convivir paralelamente con esto. Y creo que, bueno, ligado a la pregunta que acabas de hacer, como que la enseñanza tiene un gran papel ahí, porque que estemos accediendo a música tradicional o a folclore, porque, vamos a decirlo así, a 4 fumados se nos está ocurriendo poner a Valentina la de Sabinosa porque nos da por ahí, no es pretencioso, no es enriquecer ningún género, es porque nos apetece poner la tierra en todo lo que escuchamos.
Yo no debería estar accediendo al velorio de los angelitos por alguien que lo lleva a un escenario como más visible que otros, ¿no? Porque es un festival internacional, el Boreal, por ejemplo, sino que en la enseñanza debería de estar esta investigación, que el Cabildo no haya apostado por un proyecto como el que tenía. Creo que hoy en día seguramente también iría al desecho, a ese espacio que tú dices que conoces, donde van los proyectos que no se hacen. Entonces, claro, esa es la función en la que nosotras tenemos que tomar responsabilidad de hacer a las instituciones implicarse, pero claro, si no se implican, lo que nos queda es transmisión oral y verbal de nuestra historia. Entonces esa implicación, sobre todo para las nuevas generaciones, el folclore no está en TikTok, o sea, y si está, pues es de aquella manera. Hay 3 cuentas que yo sigo de personas historiadoras en Canarias, por ejemplo, Enrique Reina de Gran Canaria, que recoge muchísimo legado del folclore, de la literatura y del activismo aquí en las islas, pero bueno, es una persona en las redes sociales que están todo el día consumiendo esas nuevas generaciones. Cita me comentaba, que bueno, ella lo puede comentar mejor que yo, que tiene un nieto de 12 años, que ya no le están gustando tanto estas cosas porque el móvil, el fútbol, las cosas, ¿no? Entonces ahí hay una implicación para que esto no sea una cosa que se quede para los de antaño, ¿no? Sino que esté presente hoy en día. ¿De qué manera conectar eso con la actualidad? Y esa pregunta está más en mi cabeza que en las instituciones públicas, que son quienes tienen los recursos y los medios. Entonces ahí está, eso es lo que creo. Muy bien. Y Carmen Nieva, a ti como docente, ¿te da la sensación de que más está dependiendo de la buena voluntad de los docentes que de las directrices de la consejería, por ejemplo, para la enseñanza de la música tradicional canaria? Eso sigue igual, mi niño. Yo creo que peor todavía. Sí. Porque en la época nuestra ya fue voluntario. Nosotros lo hicimos de forma voluntaria. Estábamos convencidos de que lo teníamos que hacer y para adelante, ¿no? Pero últimamente yo conozco muy pocos ejemplos. Di muchos cursos, o he dado muchos cursos de formación para profesores y todo eso, y recuerdo que mucha gente me nombraba cosas que hacía y todo. Pero yo no veo que se haga lo que se tiene que hacer. Es que, bueno, no me gusta estar diciendo eso porque en el documental lo van a ver. En realidad, prefiero que lo vean en el documental una forma, la que yo planteé cuando empecé mis clases de música tradicional, pero que fue efectiva, sí, y de eso pueden hablar mucho mis alumnos, los que tomaron conciencia después y han seguido, y todos ellos, que también de alguna manera son colegas, ellos son colegas, ¿no? Pero también, porque se dieron cuenta de la riqueza que hay, el valorar todas las cosas, el contacto generacional con un montón de gente, porque había niños desde los 4 hasta los 90 años, que también son niños. Entonces todo eso se puede aunar y además es imprescindible. Y en una ocasión, no me acuerdo en qué año fue, pero yo participé para el currículum. Hicimos, me refiero a que estuviera dentro del currículum de la educación, pero no sé qué ha pasado con aquello, porque la aplicación yo no la he visto. ¿Y qué opinas siempre lo repite una y otra vez, conocido nuestro Manuel Lorenzo Pereira, que dice que el folclore musical canario, y no solo folclore musical, sino en general, la cultura tradicional canaria debería estar metida en la educación desde infantil hasta la universidad, por medio de al menos una materia, una asignatura que podría ser 1 hora semanal, una miserable hora semanal dedicada a la cultura tradicional canaria, desde los pequeñitos hasta los mayores. Lo que no puede ser es seguir manteniendo que el Día de Canarias es el Día de Canarias y ya no hay más. Eso no se puede hacer, y además son días de Canarias celebrados de una manera
Variopinta total. Es horroroso, es que es horroroso. Eso lo que hace es denigrar nuestra cultura. Y aburrir. ¿Qué es eso? Y aburrir. Aburrir, perdón por la intervención que tengo que meterme. Aburrir, lo digo porque mis compañeros trabajan, yo lo trabajo también todo el año, intento hacer lo más parecido a lo que has hecho tú. Pero aburrir a los docentes y a los alumnos porque te ves que en el mes de mayo parece que solo somos canarios en mayo, obligación de contenidos canarios, que al final los chicos lo ven como una obligación, los chicos se aburren, los alumnos se enfadan, los profesores lo vemos como una obligación y eso es contraproducente totalmente. Claro. Yo ya te digo, es que es considerar que lo de Canarias es para un ratito. Y si es de folclore, de estar vestiditos de una determinada manera, de comer una papita, un gofio, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede reducir una cultura como la nuestra, de una riqueza incalculable, a esas nimiedades? Porque eso son nimiedades. Eso va en contra, precisamente, de lo que se tiene que hacer. Y a veces los ejemplos musicales son los mismos y encima cantados de aquella manera y hechos de aquella manera, de tal manera que identifican el folclore canario con algo que además no se corresponde con la realidad. Ya, pues eso sigue igual. Yo tengo una hija que estudió también y decía, mami, pero es que no se nos enseña nada de eso. Nada de eso, y no puede ser, porque entonces es que estamos haciendo generaciones de nuevos analfabetas. Seguimos siendo analfabetos, Dios mío, y tenemos una cultura tan bonita y una historia. Es que es todo, y no podemos permitir que se siga haciendo eso de esa manera. El profesorado tiene que estar muy bien preparado y di clase en magisterio, y sé que no se está formando como se tiene que formar, porque tiene un montón de lagunas en el conocimiento de la geografía, de la historia, de toda nuestra cultura, aparte de la música también. Eso no se puede permitir, son profesores que dan clase a todas las generaciones de los canarios, porque dan clases desde la toda la educación obligatoria. Eso no se puede permitir, hombre. Un profesor tiene que estar preparado para poder impartir sobre lo que le corresponde. Es la historia suya, de su pueblo. ¿Por qué tengo que conocer yo la reconquista, todo? Eso lo tuve que hacer yo, pero basta. Ya somos conscientes de que eso no puede ser así. Y además nuestra historia es corta. Nuestra historia es corta, tenemos 5 siglos, podemos perfectamente acercarnos. ¿Saben una cosa que ha servido, y para ellos también? El estudio que hicimos de la genealogía, para demostrar que aquellos alzados, que el nombre de los alzados pudiera venir de los alzados guanches del siglo XVI. Hicimos el trabajo del primer capítulo del libro que hicimos, lo dedicamos íntegramente a eso. La genealogía es importantísima. Si a los niños se les empieza a trabajar desde pequeñitos en el primer arbolito, el arbolito pequeñito de familiar, el más cercano a todos, que conozca a sus abuelos, sus bisabuelos, hasta donde pueda llegar y puedan seguir para atrás, tienen la historia. ¿Y cuál crees que pueden ser las causas para que no haya realmente una implicación política para que eso suceda? Porque tiene que haber una causa para que personas del mundo académico, como eres tú, lo vengan, lo expongan, porque eso lo he oído repetidas veces, y no haya realmente una voluntad política de que eso salga. Porque lo desconocen. Porque son unos analfabetos igual que fuimos nosotros. El público puede opinar también. A los niños nunca no le dicen nada de claro. Ni de nada. Canarias está ausente, y si ha estado ausente siempre, si esas personas han sido formadas en Canarias, siguen siendo analfabetos. Estamos, por tanto, condenados a desconocer lo nuestro. Claro, y son ellos los que tienen que preocuparse, porque son políticos, y como políticos debieran tener la formación que se necesita. No les afecta políticamente, me refiero en sentido de voto, que la gente siga desconociendo. Claro. Claro que no. No si les preocupara... No estoy afirmando, pero hago como que lo pregunto. Para mí no es por desconocimiento. Bueno, ella quiere aportar algo, me parece genial. Para mí, el conocerme a mí misma, voy a hablar de mí, casi más fácil. Cuando yo me conozco a mí misma, soy más difícil de dominar, tengo más capacidad de elegir lo que realmente yo quiero desde mi conciencia. Cuanto menos me conozco, es más fácil que
que en vez de ser magnética sea imán. Entonces, si algo va para ahí, pues yo voy para allá. Entonces es lo que me viene a la respuesta que dices, porque ahora venía en el coche y pensaba, yo estuve en un colegio, en el hogar escuela, en Santa Cruz, y teníamos clase de folclore que me encantaba. A mí esa hora era... me encantaba. Y hacíamos baile también. Y de repente desapareció y ya el siguiente curso no estaba. Y ahora venía aquí pensando en esto, digo, que me gustaba tanto. Y para mí esa es la respuesta. Yo creo que sí que lo saben. Lo que pasa que, bueno, que a veces no interesa tanto. Cuanto más conciencia tiene una persona, pues eso, más fácil es que le diga, vete para allí, entonces para allí. Y el folclore trae mucha información. El folclore, pues eso, te ayuda a saber, y más ahora con las nuevas tecnologías, que es todo muy rápido, para mí es esencial para mantener ese equilibrio, pues seguir conectada con el origen, de donde vengo, ¿sí? Porque no voy a negar que las cosas avanzan, ¿verdad? Evolucionan. Gracias a eso estamos vivos. El tema es que yo encuentro el equilibrio. ¿Cómo lo encuentro yo? Esa tierra, a mí me encanta. Yo escucho las voces de la gente mayor ya solo, que oírla hablar, ese cantecito que tiene, y a mí me da, me ayuda algo en mí, le hace bien eso. Entonces ya la música, pues imagínate ya, con toda la variedad que tenemos en Canarias, que tenemos como 100, no sé cuánto, pero un montón de variedad en todas las islas. Así que tenemos rato para entretenernos y descubrirnos, desconocernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo. Parece que en ti funciona algo eso de memoria racial, ¿no? Cuando oyes esa música parece como que ya de alguna manera te ves identificada, parece que sí, eso responde a tus raíces. Sí, y en el folclore tanto canario como en todo el mundo, eso se ve incluso en los tejidos de la antigüedad, de la forma que tenían de transmitir la información. Y esto ellos ya sabían, son sabiduría originaria, que si vemos a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? En la base hablan de lo mismo. Si miramos, y en una época en la que entre ellos no podían hablar, no había internet, y si lo estudiamos simbológicamente, están los mismos. Entonces eso nos habla que luego las culturas han ido, ¿verdad?, transmitiendo esa información para que sigamos conectados. Luego cada lugar del mundo, ¿verdad?, con su belleza, que claro, no mismo Canarias que otro lado, y eso es lo que le hace esa diversidad tan rica. Pero siento eso, sí, que el folclore, tanto musical como a través de la imagen y tal, trae códigos que siento que son esenciales para que podemos evolucionar, pero sin perdernos, sino seguir conectados con el origen. Claro que hay que evolucionar, pero manteniendo las características de lo que nos viene, y siempre en la evolución ir observando cómo puede ir cambiando y se va ampliando el bagaje tradicional. Eso es un proceso precioso. Yo creo que formamos parte de ese proceso. Claro. Entonces, la creación es importantísima. Yo no creo que estoy en contra de la música académica, porque yo daba clase también de música académica al mismo tiempo, ¿no? Pero hay que estar muy bien formado en esto para seguir ampliando y observando siempre cómo va evolucionando todo y cómo va ampliando, no enriqueciendo, ampliando ese panorama. Eso es grandioso, y nosotros tenemos muchos talentos. Es que hay un montón de gente buenísima como ustedes, por ejemplo, están abriendo caminos. Eso me parece una cosa extraordinaria. Y hay que potenciarlo porque son un montón de veredas, pero todo eso tiene un gran interés. El que se mantenga o no se mantenga, eso ya se verá, porque ustedes están en el camino, pero ahí está, cada uno se expresa. El tiempo va poniendo las cosas ahí. Exactamente, la música es un medio de expresión y cada uno tiene su propia forma. Y un buen sistema de criba, al final también, ¿no? Exacto. Que permanece y que se desvanece. Sí, se desvanece. El tiempo es el que lo... Eso es lo que lo dice. Yo creo que cuando creamos, no hay que tener la pretensión de quedarnos aquí, sino hay que ser como honesto con uno mismo, con esa expresión musical, y luego el tiempo dirá si eso
permeó en la cultura o no, o sea, y no pasa absolutamente nada. También hay que tener en cuenta las cribas que ha hecho el propio sistema en el que hemos venido, ¿no? Todas las voces que no pudieron ser escuchadas, o la manera en la que la represión franquista hizo que el folclore se habitara en otros lugares y de otras maneras. Entonces yo creo que entender eso, o por ejemplo conozco de primera mano a una amiga que era más joven que ella, de Valentina, de Sabinosa, Otilia, que grabó cuando era jovencita el primer disco que se grabó del grupo de Sabinosa. Bueno, el primero no, porque su padre ya había, pero el primero en el que ella participa, que está Valentina, y me dice como que de repente el chico que tenían para cantar con Valentina, y que era un canto que tenía que responder el hombre y la mujer, el hombre no se había ensayado nada, se había echado 4 perras de vino y allí no había quien grabara con ese hombre. Y entonces la cogieron a ella, a Otilia, que tenía una voz dulcecita, y Valentina hizo de hombre por tener una carraspera. Y eso era innovar, o sea, que 2 mujeres se respondieran. Y además, a ver, yo tengo pareja y es chica, y Otilia me lo contaba y me decía que no está mal que 2 chicas estén juntas, que está todo bien, Claro. Pero claro, en aquel tiempo, ¿quién le dice a la gente que nos estábamos respondiendo 2 chicas? Entonces, claro, hay como que también entender el contexto cultural, y que como somos una sociedad cambiante, eso también responde a quienes somos. Sí, justo, yo no sé qué pasaba hace tiempo, pero yo justo ahora, algo que he visto ahí en Fuerteventura, que no lo había visto antes, es que eso, en agrupación folclórica, no tradicional, folclórica, aunque es verdad que, porque suelen ser las agrupaciones de los centros de mayores, que suelen ser gente ya también de una edad, pero que no consiguen completar el cuerpo de baile con lo suficiente cantidad de hombres, y al final a mujeres las atavian de hombre para que tal. Yo no sé si eso vale. Eso era tradicional. También, sí. Ustedes nunca fueron a verbenas en los pueblos. Yo bailé muchas veces en las verbenas de mi pueblo, y bailábamos mujeres, como cuando no habían hombres, bailábamos mujeres. Pero ataviada de hombre. Claro, y ustedes también. Pero dice vestido de hombre. No, por eso digo. Eso es lo que hacen. En las agrupaciones estas, para igualar, una o 2 mujeres se visten de hombre para que quede todo equilibrado, así, para que el número de parejas sea... Eso, pero es una cosa de espectáculo, ya tiene que ver con... Bueno, yo creo que es una solución que encuentran, porque, es decir, son agrupaciones folclóricas de centros de mayores que los crean para que ellos estén ahí, tengan su rutina de ensayos y demás, y de esa manera también van también conservando los palos y demás. Y son como muy tradicionales a la hora de tocarlos y de... Disculpe que les interrumpa, teniendo en cuenta que nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría lanzar una última pregunta a ustedes dos y una última pregunta a ustedes dos, y luego sé que tenemos una intervención aquí del público y tenemos que ir acabando porque a las 8 es la proyección. La pregunta para ustedes, que no está en el guión, es que teniendo en cuenta, por lo menos los que estamos aquí estamos de acuerdo, yo creo que una gran cantidad de personas, que una tradición que viene tan antigua, que un nombre de una familia que se llama Los Alzados, sabiendo además con los estudios genéticos lo que hay, de dónde viene, con esa procedencia y con ese folclore o con esa música tradicional tan purista que hace y que sigue haciendo, en el siglo XXI, en 2024, en mi opinión, debería estar muy prestigiada, porque estamos hablando de algo que viene muy de atrás, que en la historia de Canarias no tiene parangón, es importantísimo. Sé que el grupo está bien valorado a nivel general, o por lo menos yo en el mundo que me muevo lo veo como bien valorado, pero han notado que tienen como también un techo, que de alguna manera debería estar más prestigiado, pero de alguna manera hay como un techo, que de alguna manera hace que no sean más conocidos o más prestigiados de lo que deberían. Sí. Percibe que de alguna manera es como, qué bonito, qué particular, qué idiosincrasia, qué tal, pero hasta aquí. Sí, en eso tienes razón. Se percibe un poco. Pero por lo que tú estás diciendo, porque si te fijaste ayer de todos los que cantaron, no hay ni una sola manera que se parezca a la otra cantante. Entonces eso como que no, hoy lo que vende,
lo que da espectáculo es que todos canten igual y todos llegan al que arriba y mantengan la nota hasta que se queden sin aire. Aquí no, tú ves, hay 6, 7, 8 cantadores y todos cantan diferente. Ninguno te canta igual, es como si tú estuvieras oyendo cosas distintas. La manera de bailar tampoco es espectacular. No hace, nosotros no hacemos lo que dice Carmen en los grupos folclóricos, no tiene nada que ver. Y de alguna manera, ¿no crees que podría estar, debería ser más prestigiado? Me refiero a nivel institucional. Supongo que habrán recibido algunos premios, ¿de acuerdo? Pero ¿crees, Carmen Nieves, que el grupo Los Alzados debía tener unos reconocimientos mayores de los que tiene? ¿Puedo intervenir yo? Porque es que tiene que ver con eso. Y Carmen no habla. Sí. Te doy la palabra, ¿no? Te la dejo. Hablando antes de la enseñanza, y me interesa, no me saques esto porque entonces puedo hablar. A ver, sobre la enseñanza, yo lo veo fatal. Fatal porque, mira, en la televisión, en los medios, lo único que se ve es la música, como dice Carmen Nieves, de grupos folclóricos. Entonces, las cuerdas y la música puede ser que todavía siga parrandera, ¿no? Que todavía conserve algo tradicional, pero los bailes son todos muy, muy vistosos y no son como los bailes, por ejemplo, que hacemos nosotros en baile tradicional, ¿no? Lo aprendí con Carmen Nieves y con los antiguos, con los viejos. Entonces, hubo una época en que la enseñanza estaba más o menos, por lo menos aquí en Tenerife, fue importante. Carmen Nieves estaba dando clases de magisterio y dio clase a muchos profesores. Y esos profesores llevaron la música tradicional, los bailes tradicionales que Carmen Nieves enseñó y la música a los colegios. Los profesores eran de distintos centros y fue una época de un boom de música tradicional. Eso hace como 30 años, ¿no, Carmen? Más o menos. No sé, no me hagas tan vieja. Esos niños aprendieron la música tradicional. Da igual que después esos niños no bailaran en el futuro o se metieran en grupos folclóricos, da lo mismo, pero la conocieron. Todos los canarios tenemos derecho a conocerla. Aunque no, después alguno siguió investigando, porque es posible que haya seguido investigando, pero tienen derecho, tenemos derecho a conocerlo. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, yo que hago también juegos tradicionales, digo lo mismo. O sea, todo el mundo, toda la gente no tiene por qué ser saltadores profesionales, el salto del pastor o jugadores de palo, pero todos mis alumnos conocieron el juego del palo y el salto del pastor. Todos lo conocieron, aunque no sean ahora jugadores, aunque ahora no sean saltadores. Porque creo que a través de la enseñanza reglada en los colegios es como se puede expandir eso. Y Carmen Nieves tuvo esa iniciativa y fue buenísimo porque se lo permitieron en aquel momento, ¿no? Y mucha gente ganó, pero después ya se cortó. ¿Por qué se cortó? Pues yo creo que sí, que los políticos no conocen, es que los propios canarios no sabemos que no sabemos, como lo dice siempre Yeray Rodríguez, los canarios no sabemos que no sabemos, y los políticos tampoco saben que no saben. Entonces, si yo fuera política, diría, pues yo voy a contar con los expertos en esto, ¿no? Y contaría con Carmen Nieves, porque es que yo no conozco a nadie más experto que ella. La conozco desde hace muchísimos años y sé todo lo que tiene. Y además estoy aquí, estoy aprendiendo otra vez de ella y yo digo, pero esta mujer que tanto, porque ha estudiado mucho, ¿no? Entonces, yo veo la enseñanza, no le veo un futuro, sí, a los grupos folclóricos y por ahí irá la música nuestra, pero la música tradicional, eso, excepto los que ustedes nombraron, o sea, los de la aldea de San Nicolás, la escuela de magisterio y los alzados, no hay nada más. Si eso no se pone en los medios de comunicación, no se hacen tertulias como esta, pero a lo grande, no solamente aquí, que está estupendo que sea así. Si eso no se transmite, no se conoce, y si no se conoce, no se quiere, y si no se quiere, no se transmite, no se conserva. Eso era todo lo que quería decir. Tenemos otra mano, ¿verdad? Por ahí. Yo soy de los alzados. Yo me acuerdo, ya tengo bastantes años, 77, la música no ha cambiado en nosotros. ¿Y por qué ha durado? Porque a nosotros no nos interesa que la gente le guste o no le guste. A nosotros no queremos salir en televisión,
nosotros queremos divertirnos con la música. Y lo hacíamos para divertirnos, tanto así que la gente venía de cavar papas, de sembrar papas, a cegar trigo, se bañaba rápidamente para empezar a tocar. Nadie lo hace hoy. Nadie lo hace hoy. O sea, y entonces tenemos un techo. ¿Por qué tenemos un techo? Porque si le digo usted, estudie usted a Beethoven. Y si aquí ya no sé más nada de Beethoven, por eso Beethoven no deja de ser maravilloso. Por eso Beethoven no deja de gustar a la gente, porque dice, ya no hay más techo, Beethoven escribió y se acabó. Lo que es maravilloso y tenga techo o no lo tenga. Eso es la música canaria, la música tradicional. Ahora yo le digo, que yo quiero poner esto, entonces no tradicional, ya estamos hablando de otro concepto. Nosotros no somos los fundadores de lo asado, somos los continuadores. De tal manera que la gente mayor que toca el violín, como el padre de ella, otro familiar, Antonio y mis tíos todos tocaban la guitarra, todos iban a tocar algo. Los niños jugaban a tocar algo, pero siempre dentro de los cánones que más o menos teníamos. Porque, por ejemplo, decía, en cuanto a la terminación, para lucir la voz, decía aquel al padre, el padre de ella decía, que no estás cantando ópera, corta eso. ¿Entiendes? Siempre lo decía así, ópera no. Sí, los que están aquí lo pueden, pero nuestra familia aquí no puede, vamos. Y entonces, ¿por qué había unas cosas se olvidado? Porque al público, cuando venía al público, pedían, toquen una esa, porque ahí participa todo el que cante o no cante. Ahí, bueno, todo el mundo abría la boca. Pero aquel decía, yo me acuerdo que decía, uno que tocaba violín, el padre de ella, y el otro decía, corre, canta tú, porque aquel va a cantar y a los va a echar la pared por esto. ¿Entiendes? Y entonces esa es lo que nosotros no consideramos el techo, no queremos salir en televisión. A nosotros nos da igual. Nosotros queremos divertirnos con la música. Simplemente eso es lo que buscamos, pasar el rato con la música. Y cuando bailaban, si era la malagueña, como era un poco complicada, y en esa época la gente no sabe mucho, el padre de aquí y otro más le hacíamos hueco para que ellos enseñaran y ver cómo sabían, porque era un experto el padre de él y otro que también se y era un bailarín fenomenal, padre. Era un bailador de malagueña. Era impresionante. Lo que pasa es que íbamos aprendiendo, y cuando yo empezaba a tocar con la guitarra, con la crisis, no, eso no dice. ¿Qué significa eso? Que está fuera de tono. Eso no dice, usted está tocando, eso no dice. Dice, además, esto no es tan largo, no sabíamos las notas. Ya hoy yo conozco un poco más las notas, pero no se sabía por qué, se enumeraban. Dice, toca por el 1. Tú llegas a un tocador de guitarra y se toca por el 5. Dice, ¿y eso qué? Pues es un re mayor. Eutropio, tú dices que lo que querían era divertirse, sí. Pero es que yo quiero que se divierta todo el mundo. Pero tienen que transmitir. Sí, pero es que, si vamos en la escuela, los profesores le preguntan un profesor que dice, cántame una folía, no lo sabe cantar, y están ahí. Por eso, entonces primero hay que enseñarlos a enseñar. Claro. Eso, pero los estudiantes no quieren aprender. Esa es la problema. Que si yo estudié porque quise aprender. Perdón por la interrupción. Es que yo estoy de acuerdo con usted y con ella que acaba de decir, yo quiero que se divierta todo el mundo. Es que ustedes son unos privilegiados. Sí. Piénsenlo así, son unos privilegiados, porque yo, que soy de Weimar, nacido, criado y más o menos engordado en Weimar, les digo que yo viví, lo que dijo Carmen Nieves, la bajada del Socorro, y vi gente que bebía la música tradicional, pero no tuvieron una parranda y no tuvieron una Carmen Nieves que se pusiera allí y dijera, no, venga, vamos a prestigiar esto, vamos a hacer grupo, vamos a ensayar, vamos a transmitir eso. No se transmitió, todavía hay gente que parrandea muy bien allí y unas cuantas personas, pero no tuvimos esa suerte, como está en la aldea, como está ahí. Y es un privilegio lo que tienen ustedes y que sea para siempre, y nos da cierta envidia, pero lo que tratamos de decir aquí, ¿por qué no se prestigia más de tal manera que haya más personas que disfruten como ustedes con la música, para que sea también prestigiado y no prestigiado los otros aspectos? Es lo que más o menos quería decir. Nosotros nunca nos opusimos, nosotros no, los mayores míos, los de atrás, nunca se oponía a que tú fueses y aprendieses con ellos, no, sino lo que no querías que aprender. Pues se ven y participan, no, yo voy ahora, ¿qué va? Yo voy a echarme una cuarta vino. Allí no era la cuarta vino. Era buscar cuerdas, tocar la guitarra y aprender a afinar. Tanto así que uno de ellos
de un pino fue y cortó un corcho, que era la cáscara del pino, hizo un violín y sonaba. Y le cortó el padre, casi lo mata porque le cortó la cola al caballo para hacer gato. Y sonaba el violín. Y era un violinista fenomenal. Y el padre de ella no solo tocaban violín, guitarra, timbre, la voz, todo eso lo tocaban. Todo lo que trancase en la mano. La música que tenemos actualmente lo tocaban. Ahora ya teníamos predestinado el padre de él para bailar. Y dice, compugenio, porque aquí no se llama compadre, sino compa. Que era de aquí de Las Rosas, por cierto. Sí, compugenio, a bailar la malagueña. Y todo el mundo a aprender con los dos, porque eran dos artistas fenomenales. Y eso es lo que es. Y entonces, ¿qué queremos? Hombre, a mí me gusta toda la música. Yo oigo música clásica, me encanta, incluso yo los oigo cantar a ustedes y admiro la voz que tienen ustedes dos, la admiro. Pero cuando me toca la música tradicional, ya no. Eso ya es aparte. Yo sí, distingo una cosa a la otra. O sea, no lo mismo los garbanzos que las judías para mí. Es que el detalle está en precisamente el saber lo que estás haciendo y ser fiel con lo que estás haciendo, porque la distinción entre folclórico y tradicional me encantó, por cierto, te lo puedo copiar, ¿no? Porque precisamente aquellos grupos folclóricos que van diciendo nosotros hacemos unas gises puras y realmente luego te das cuenta que están cantando a voces, están haciendo cosas diferentes, es como un medio engaño en cierto modo, pero cuando una persona es honesta, sabe lo que está creando, como oí ayer a Fajardo o a Cristina, que cuando lo estaban haciendo, con esa utilización de folclore para una creación nueva, para mí es totalmente admirable también. Y por eso voy a lanzar la última pregunta, porque nos tenemos que despedir, y era precisamente a ustedes dos, breves por favor. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la producción musical en Canarias en la actualidad? ¿Cómo ves el panorama mismo? O sea, digamos, ventajas y desventajas del panorama actual. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Les está siendo fácil? ¿Están viendo honrosas excepciones? ¿Cómo lo ven? Bueno, ahora un poco ya lo comentaba Cristina hace un ratito, ¿no? Gracias un poco a todas estas nuevas tecnologías, ¿no? A internet básicamente, pues podemos estar más presentes en el mundo, aunque al final no sé, yo creo que yo soy mucho soy más del pico y pala, es decir, no me vale con subir una canción a internet y bueno, que lo escuche quien sea, que eso es algo que hace 20 años no se podía. Si grababas en tu casa o grababas con alguien, te tenías que gastar el dinero para ir a un estudio profesional y luego pasar por medios de sellos y demás para poder editar algo. Ahora ya no, todo eso te lo cargas, ¿no? Directamente, pum, grabas en tu casa, subes lo que quieras y tal. Pero bueno, yo soy amante del directo, es decir, y para eso, pues bueno, vivir donde vivimos, pues bueno, pone ciertas barreras a nivel logístico, sobre todo, es decir, porque bueno, somos un territorio insular, ultraperiférico, y bueno, salir, es decir, si nos quedamos tocando en el mismo sitio siempre, pues al final se nos aburre el personal, entonces, pues eso, el poder salir siempre enriquece mucho, poder encontrarse con otros públicos, sí, y ahora pues bueno, yo puedo venir aquí a Tenerife a tocar, pero bueno, ya salgo a la Isla Grande, como la llamo yo, y toco, y tengo ahí mi pequeño público también, y es enriquecedor, no sé, y creo que más o menos eso está a la mano ya de cualquier músico que mueva unos cuantos hilos y pueda tratar de forzar ese camino, ¿no? Si lo quieres, hay como más facilidades, pero bueno, eso, hay... Las personas con las que he hablado últimamente, cuando ya dije que iba a moderar este foro, y los que te conocían, dice, te darás cuenta de lo particular que es ese hombre, sobre todo en su manera de cantar. Yo creo que tienes un estilo bastante definido, y a mi modo personal creo que triunfa, y si no triunfa, por lo menos lo que lo disfrutamos lo valoramos. O sea, para bien o para mal, ¿no? ¿Alcanzas a hablar? Para bien o para mal. Pero muy bien, sigue así. Bueno, yo sé, triunfar o no triunfar, a mí me da un poco igual. Como el señor a mí lo que me encanta es divertirme, es decir,
Hay dos, ¿no? El otro día creo que dimos con la clave, creo que la clave vital, que creo que lo voy a convertir yo en mi filosofía, ¿no? Goce y compromiso. Es decir, y creo que en esas dos me voy a en esas dos me voy a fundamentar. Y Cristina, la chica de la voz cálida y afinación perfecta, como te dije ayer. Bueno, la calima también está ahí. Yo tengo que decir que para conectar y ser breve, porque el panorama actual en Canarias en cuanto a producción musical es como para otro foro de debate. Pero fíjate que la manera en la que yo conocí a Fajardo, que él no lo sabe, pero estaba yo aquí pensando en cómo hablar también del panorama digital, ¿no? Que es como la actualidad, ¿no? Si no hablamos de él es como no estar presentes, por desgracia. Yo amo y odio las redes sociales con la misma intensidad. O sea, yo si hubiera deseado ser famosa sería en otro tiempo, donde lo máximo fuera que Lidia Lozano me sacaba una foto en la playa, pero ahora me parece como todo muy, muy intrusivo, muy estar presente. Entonces, pues ahora hago las cosas pues eso, desde la honestidad y la diversión y los espacios donde nos podamos divertir quienes estemos, ¿no? Y quienes nos vean a través de los canales de La Pinochera. Pero yo conocí a Fajardo porque yo puse una historia de Instagram que ponía, por favor, que alguien me diga canciones para escuchar en un avión, ¿no? Plan, como ese momento de escuchar en un avión. Y Alba Gil Aceituno, en plan, saxofonista, me puso Fajardo, me mandó una canción tuya, en plan, por favor, escucha a este hombre. Y yo fui todo ese avión, que no me acuerdo ni a dónde era, escuchando y yo, ¿qué es esto? O sea, yo iba volando literalmente, ¿sabes? Entonces, claro, esas oportunidades que te brinda la pantalla a la que estamos aquí en la mano, es una parte que hace accesible a muchos músicos y músicas precarias poder traspasar la interinsularidad, que también un poco todo quedaba como en cada isla, y también un poco sesgar y romper todo este esquema de que el canario tiene que ir fuera para triunfar, o si no está destinado a quiero ser como Pepe. Entonces, esta es mi conclusión. Buenísimo. Esta es mi conclusión. Un aplauso para ya tenemos que irnos despidiendo porque en verdad nos pasamos 10 minutitos de la hora. Seguramente habría más cuestiones, pero bueno, si no pasa nada más, pues los que estamos aquí nos dispersamos pacíficamente, ¿verdad? Y ya damos paso al documental que van a proyectar ahora. Gracias. Muchas gracias.